Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema histórico que, francamente, es fascinante. Nos vamos a basar estrictamente en la investigación de dos economistas, Mark Sporer y Jochen Streb. A ver, durante décadas ha circulado este mito, casi una leyenda, de que la economía alemana de los años 30 logró una especie de milagro. Ya sabéis, la idea de que consiguieron un rearme militar gigantesco y a la vez mantuvieron un nivel de vida altísimo para la gente. Suena espectacular, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando pasamos esta historia por el filtro de los datos duros, de la microeconomía pura y dura? Pues eso es justo lo que vamos a desgranar aquí, mirando algo tan básico e innegable como lo que la gente ponía en su plato cada día. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. 1. El supuesto milagro. 2. Cañones contra mantequilla. 3. Bienes racionados y recomendados. 4. El deterioro de la dieta. 5. La sustitución involuntaria. Y por último, el precio de la ilusión. Empecemos. Sección 1. El supuesto milagro económico. A finales de los años 30, Alemania veía unas tasas de crecimiento altísimas y el desempleo caía en picado. Esto hizo que muchos pensaran que estaban ante un crecimiento inigualable. Tomemos esta cita del economista estadounidense Burton Klein, que ilustra perfectamente cómo incluso los expertos llegaron a creer que el régimen había logrado el combo perfecto: disparar el consumo civil y multiplicar el gasto militar. Básicamente, la creencia general era que no había que elegir, que se podía tener más de todo a la vez. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone interesante. Los autores del estudio que estamos analizando hoy, Sporer y Streb, sueltan una tesis que va totalmente en contra de esa idea. Ellos afirman categóricamente que los consumidores se vieron obligados a hacer dieta y a vivir de forma muchísimo más frugal. Y esta es exactamente la tensión que va a guiar nuestra explicación de hoy. ¿Hubo de verdad abundancia o fue toda una escasez forzada y muy bien maquillada por el Estado? Sección 2. Cañones contra mantequilla. Esto nos lleva de cabeza a uno de los dilemas más clásicos de la economía. Por un lado tenemos los cañones, es decir, el Estado dándolo todo por la movilización militar masiva. Por otro lado, la mantequilla, que representa las necesidades de la gente. El Estado necesitaba mantener a la población tranquila tras los durísimos años de la Gran Depresión. Pero, y aquí está el problema fundamental, cuando una economía roza el pleno empleo, no puedes simplemente fabricar más de todo por arte de magia. Tienes que elegir, o cañones o mantequilla. Entonces, ¿cómo intentó el Estado cuadrar este círculo sin frenar la maquinaria de guerra? Pues intentando convencer a los ciudadanos de que no gastaran su dinero. Pero los números cuentan otra historia. Entre 1933 y 1937, a pesar de campañas de propaganda brutales machacando con la idea del ahorro, la tasa de ahorro de las familias se quedó estancada entre un ridículo 2,5% y un 5,6%. La conclusión es clarísima. Después de años de pasar penurias, la gente no quería ahorrar, querían consumir desesperadamente. Sección 3. Bienes racionados y recomendados. Como el Estado no lograba convencer a la gente para que metiera el dinero bajo el colchón, recurrió a intervenir el mercado a lo bestia. Para entender esto hay que diferenciar dos conceptos. Por un lado, los bienes racionados, cosas que la gente quería pero que había que importar pagando con divisas extranjeras, así que el gobierno cortó el grifo. Por otro lado, los bienes recomendados, aquellos que se podían fabricar en el país sin tocar un solo céntimo del presupuesto militar y que el Estado te metía por los ojos. Para que os hagáis una idea de cómo se traducía esto en el día a día, de repente conseguir pan blanco, carne de ternera o mantequilla era misión imposible. A cambio, te bombardeaban para que comieras pan de centeno, patatas o margarina. De hecho, hay un ejemplo en el estudio que es de locos. Resulta que para evitar importar el aceite vegetal necesario para hacer margarina, el gobierno obligó por ley a mezclar la poquísima mantequilla disponible dentro de la margarina barata. La idea era encarecerla artificialmente para que la gente comprara menos y ahorrar divisas. Fijaos si la cosa llegó lejos, que crearon una flota ballenera entera para usar aceite de ballena como sustituto. Un nivel de control absoluto. Sección 4. El deterioro de la dieta. Vale, hemos visto las políticas, pero vamos a los datos empíricos. Lo realmente brillante del estudio de Sporer y Streb es cómo lo miden. Comparan tres momentos: el pico económico de los años 20, el supuesto boom del Tercer Reich a finales de los 30 y el año 1951, ya en la posguerra. ¿Y por qué 1951? Porque justo ese año el poder adquisitivo de la gente era idéntico al de finales de los 30, pero con una diferencia vital: la gente volvía a ser libre de comprar lo que quisiera. Esto nos da la foto perfecta de lo que la población elige de verdad cuando no tiene el Estado encima. Y la foto es demoledora. Si comparamos 1927 con 1937, el consumo de alimentos de calidad y muy deseados como el trigo y las frutas tropicales cayó en picado. En cambio, alimentos mucho más básicos e inferiores como el centeno y las patatas se dispararon.
Los datos hablan por sí solos. A pesar de ese supuesto milagro económico, la dieta de los ciudadanos se volvió infinitamente más pobre. Sección 5. Sustitución involuntaria del consumo. Y aquí llegamos al meollo del asunto. ¿Cómo obligas a toda una población a comer peor si supuestamente hay pleno empleo? Hay que hablar de un concepto económico muy potente, las preferencias reveladas. Suena académico, pero es simple. Si tienes dinero para comprar la cesta de la compra A o la cesta B y siempre eliges la A, estás revelando que la prefieres. Pues bien, si en los años 20 los alemanes podían permitirse la dieta pobre de los 30, pero en su lugar elegían una muchísimo mejor, la conclusión es innegable. La dieta de los años 30 era, objetivamente, peor. Fijaos en cómo funcionaba esta trampa paso a paso. Es casi como un truco de magia. Primero, los salarios parecen estables, dándote la ilusión de que todo va bien. Segundo, el Estado mete controles de precios y bloquea importaciones. De repente, las cosas que realmente quieres desaparecen de las tiendas. Tercero, como no tienes en qué gastar tu dinero, acabas sufriendo una sustitución involuntaria. Terminas comprando los productos de peor calidad que el Estado sí te deja adquirir. Hay un dato aquí que resulta especialmente revelador. Los investigadores calcularon que la cesta de la compra de los años 20, que era infinitamente superior, le costaba a una familia trabajadora 863 Reichsmarks al año. Años después, a mediados de los 30, la cesta de la compra, que era básicamente a base de patatas y centeno, costaba prácticamente lo mismo. ¿Os dais cuenta? La gente perdió un poder adquisitivo enorme sin darse cuenta, simplemente porque los precios oficiales no subían, pero las cosas buenas dejaban de existir. Sección 6. El precio de la ilusión. Claro, sabiendo todo esto, la pregunta que nos viene a la mente es, si la gente comía peor y su calidad de vida caía, ¿cómo mantuvo el régimen tanto apoyo? Según la investigación, el régimen fue un maestro del escapismo vendiendo consumo virtual. Prometían el oro y el moro en el futuro, como planes de ahorro para el famoso Volkswagen o cruceros de vacaciones, que para la mayoría de los trabajadores fueron un espejismo absoluto. Aparte de eso, inyectaron orgullo nacional en vena y, sobre todo, vendieron la ilusión de orden y estabilidad tras el enorme trauma de la hiperinflación de los años 20. Y esta es la conclusión más dura a la que llegan los autores. Para entender esta época, hay que comprender este intercambio tan brutal. La población, en esencia, cedió su nivel de vida material real, su capacidad de consumo libre y, por descontado, sus libertades fundamentales. ¿A cambio de qué? De una sensación de estabilidad laboral, de reducir la incertidumbre del día a día y de una fuerte exaltación patriótica. Para ir cerrando nuestra explicación de hoy, queremos dejaros con 3 preguntas para reflexionar. Primera, observando este caso histórico, ¿hasta qué punto creemos que la percepción psicológica de tener estabilidad puede cegar a toda una sociedad frente a su propio empobrecimiento material? Segunda cuestión. Cuando un gobierno anula los precios como indicadores reales de valor, ¿podemos fiarnos de los datos macroeconómicos tradicionales o necesitamos remangarnos y analizar cosas tan básicas como las calorías consumidas para entender la verdad? Y finalmente, pensando en esta sustitución involuntaria, ¿qué nos enseña sobre los inmensos costes ocultos que pagamos los ciudadanos cuando un país decide cerrarse en banda y aislarse económicamente? Ha sido un recorrido analítico intenso, pero sumamente revelador. Nos escuchamos en la próxima exploración.